Hay lugares en el mundo donde la gente entra y no vuelve. No es una historia inventada, no es una leyenda sin pruebas, no es algo que pasó hace siglos. Está pasando ahora, en tiempo real. Personas reales que deciden cruzar un límite invisible, dar unos pasos dentro de un bosque aparentemente normal y simplemente desaparecer. Sin ruido, sin señales, sin dejar absolutamente nada detrás. Y lo más inquietante no es que ocurra, es que nadie puede explicar por qué. Imagina un lugar donde el silencio es tan profundo que parece absorber el sonido. Donde los árboles crecen tan juntos que bloquean la luz. Donde el suelo está cubierto por hojas que amortiguan cada paso, como si el bosque no quisiera que nadie escuche lo que pasa dentro. Ese lugar existe, y durante años ha acumulado historias que, cuando se juntan, dejan de parecer coincidencias. Uno de los casos más conocidos comienza con una caminata simple. Una persona entra al bosque con un objetivo claro: recorrer, explorar, tal vez desconectarse por unas horas. Lleva su teléfono, lleva provisiones. Todo parece normal. Pero en algún punto, algo cambia. No hay un momento exacto, no hay un punto específico que marque la diferencia. Simplemente, el camino deja de ser claro. Las referencias desaparecen. Los sonidos se distorsionan. Y lo que parecía un recorrido controlado se convierte en algo completamente distinto. Las búsquedas comienzan rápido. Equipos especializados, perros rastreadores, tecnología, drones, todo lo necesario para encontrar a alguien en un espacio delimitado. Pero el resultado es siempre el mismo. Nada, ni una señal, ni una pista, como si la persona nunca hubiera estado ahí. Y este no es un caso aislado. A lo largo de los años, múltiples desapariciones han sido registradas en distintos bosques del mundo, con patrones sorprendentemente similares. Personas que desaparecen a plena luz del día. Personas con experiencia en senderismo. Personas que conocían el lugar. Y aún así, no regresan. En algunos casos, lo único que se encuentra es un objeto, una mochila, un teléfono, una prenda, pero nunca la persona. Y eso genera preguntas inevitables. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un espacio que está siendo buscado intensamente? ¿Cómo es posible que no haya rastros, ni huellas, ni señales? ¿Por qué en algunos casos los objetos aparecen en lugares donde ya se había buscado antes? Las explicaciones racionales existen. Desorientación, condiciones climáticas, errores humanos. Pero cuando los casos se acumulan, cuando los patrones se repiten, cuando las historias coinciden en detalles específicos, la explicación deja de ser suficiente. Uno de los aspectos más inquietantes de estos bosques es la sensación que describen quienes logran salir. Personas que han entrado y regresado cuentan algo que se repite constantemente. Hablan de una sensación extraña, difícil de explicar, como si el lugar mismo cambiara, como si el entorno no fuera completamente estable. Caminos que parecían claros y de repente desaparecen. Árboles que parecen todos iguales, imposibles de distinguir. Una sensación de estar siendo observado, incluso cuando no hay nadie alrededor. Algunos describen una desorientación repentina, una pérdida total de referencia. No importa cuánto intenten volver sobre sus pasos, el camino ya no es el mismo. Es como si el bosque reorganizara su estructura, como si no quisiera que salgas. Pero hay algo aún más inquietante. En algunos casos documentados, equipos de rescate han reportado comportamientos extraños durante las búsquedas. Perros que pierden el rastro de manera abrupta. Equipos electrónicos que fallan sin razón aparente. Señales que se interrumpen en puntos específicos del bosque. Y aunque muchas de estas cosas pueden tener explicaciones técnicas, el patrón vuelve a repetirse. El bosque no es un espacio vacío, es un sistema vivo, complejo, dinámico. Pero hay quienes creen que hay algo más. Algunas teorías hablan de fenómenos naturales poco comprendidos, campos magnéticos que afectan la percepción, formaciones geográficas que alteran la orientación. Otras teorías van más allá. Hablan de zonas donde las reglas normales simplemente no aplican, lugares donde la percepción del espacio cambia.
donde el tiempo puede comportarse de manera diferente. Pero más allá de las teorías, los hechos siguen siendo los mismos. Personas desaparecen y no vuelven. Y cada nueva historia refuerza la sensación de que hay algo en estos lugares que todavía no entendemos. Porque si fuera simplemente un error humano, si fuera solo desorientación, los cuerpos aparecerían, las pistas estarían, las respuestas serían claras, pero no lo son. Y eso es lo que convierte a estos bosques en algo más que un lugar natural. Los convierte en un misterio activo, un misterio que sigue creciendo. Y lo que viene ahora es aún más inquietante. Porque hay un bosque en particular donde estas desapariciones no solo ocurren, sino que han construido una reputación mundial. Un lugar donde la gente entra sabiendo lo que puede pasar, y aún así decide hacerlo. Y eso cambia completamente la historia. Si todas las historias anteriores ya resultaban inquietantes, hay un lugar en el mundo donde este fenómeno alcanza otro nivel. Un bosque que no solo acumula desapariciones, sino que se ha convertido en un símbolo global del misterio. Un lugar donde la gente entra sabiendo lo que ocurrió antes, y aún así decide cruzar el límite. A simple vista, parece un bosque más. Árboles altos, senderos, naturaleza, nada que lo diferencie de otros miles de lugares similares. Pero hay algo en el ambiente, algo difícil de explicar. Una sensación que muchas personas describen apenas entran. Un silencio distinto, más profundo, más pesado. Como si el sonido se apagara lentamente. Como si el bosque absorbiera todo. Quienes han caminado por sus senderos cuentan algo que se repite constantemente. Al principio todo parece normal. El camino es claro. La orientación es sencilla, pero con el paso de los minutos, algo cambia. Los sonidos desaparecen. El viento deja de sentirse. Incluso los propios pasos parecen amortiguados. Y entonces aparece esa sensación, la de no estar completamente solo. No hay nada visible, no hay figuras, no hay movimientos claros, pero la sensación está ahí, persistente, incómoda. Como si algo observara desde algún lugar imposible de identificar. Algunas personas deciden salir en ese momento. Confían en esa intuición, y cuando lo hacen, suelen decir lo mismo, que al salir, la sensación desaparece casi de inmediato. Como si nunca hubiera estado ahí, pero otros siguen avanzando. Y ahí es donde las historias cambian. Hay testimonios de personas que, en medio del recorrido, pierden completamente la noción de dirección. Intentan volver sobre sus pasos, pero el camino ya no es el mismo. Lo que parecía un sendero claro se transforma en múltiples direcciones posibles, todas iguales. Todos los árboles parecen idénticos. No hay referencias, no hay puntos fijos. Intentan usar dispositivos, teléfonos, GPS, pero en algunos casos las señales fallan. Se vuelven inestables, desaparecen. Y en ese momento, la sensación de control se rompe por completo. Es en ese punto donde el bosque deja de ser un lugar y se convierte en algo más. En algunos relatos, quienes lograron salir, hablan de momentos en los que escucharon sonidos extraños. No animales, no viento. Algo diferente, como pasos lejanos, como susurros. Como si hubiera algo más moviéndose entre los árboles. Pero lo más inquietante no son los sonidos, son los silencios. Porque en la naturaleza, el silencio total no es normal. Siempre hay algo. Insectos, hojas, viento. Pero en estos casos, el silencio es absoluto. Y eso es lo que más desconcierta. En las búsquedas oficiales, los equipos han encontrado situaciones difíciles de explicar. Objetos personales ubicados en lugares donde ya se había buscado previamente. Ropa doblada cuidadosamente en medio del bosque. Mochilas intactas sin señales de lucha o accidente. Elementos que aparecen, pero no encajan en ninguna lógica clara. En algunos casos, las pistas terminan abruptamente, como si la persona hubiera dejado de existir en ese punto. Sin transición, sin indicios. Y eso es lo que más inquieta a quienes investigan estos fenómenos, porque en la mayoría de los casos de desaparición, siempre hay un rastro,
una secuencia, una lógica. Pero aquí, esa lógica desaparece. Y cuando la lógica desaparece, aparecen las teorías. Algunas intentan mantenerse dentro de lo racional. Hablan de desorientación extrema, de fenómenos naturales que afectan la percepción, de condiciones psicológicas que alteran la toma de decisiones. Explicaciones posibles, pero que no logran cubrir todos los casos. Otras teorías van más allá. Hablan de zonas donde el entorno genera efectos que todavía no comprendemos completamente. Alteraciones en el campo magnético, distorsiones en la percepción espacial, lugares donde la mente humana no funciona de la manera habitual. Y después están las teorías que intentan explicar lo inexplicable. Lugares donde, según algunos, la realidad misma parece comportarse de forma distinta, donde el espacio no es completamente estable, donde avanzar no siempre significa ir hacia adelante, donde retroceder no garantiza volver. Son ideas difíciles de aceptar, pero aparecen una y otra vez en relatos independientes. Personas que no se conocen, que no tienen conexión entre sí, pero que describen experiencias sorprendentemente similares. Y eso es lo que mantiene vivo el misterio. Porque más allá de las teorías, hay algo que no cambia. Las desapariciones siguen ocurriendo. No todos los casos se hacen públicos, no todos llegan a los medios, pero los registros existen. Historias que se suman a otras, patrones que se repiten. Y lo más inquietante es que muchas de estas personas sabían a dónde estaban entrando. Conocían la historia. Habían escuchado los relatos. Y aún así, decidieron avanzar. Porque hay algo en estos lugares que atrae. Una curiosidad difícil de ignorar. La necesidad de ver por uno mismo. De comprobar si es real. Y ese es quizás el punto más importante de todo esto. El misterio no solo existe, también atrae. Y cuanto más se habla de estos lugares, más personas quieren conocerlos. Más personas cruzan ese límite. Más personas entran. Y algunas no salen. Y eso deja una pregunta que no tiene una respuesta clara. ¿Es el bosque el que hace desaparecer a las personas? ¿O son las personas las que de alguna forma se pierden en él? Porque al final, no importa cuántas teorías existan, no importa cuántas explicaciones se intenten dar, el resultado sigue siendo el mismo. Un lugar real, accessible, visible, donde personas desaparecen sin dejar rastro. Y mientras este video termina, ese lugar sigue ahí, silencioso, inmóvil, esperando. Porque el mundo está lleno de lugares que creemos conocer. Pero hay algunos que esconden algo más, algo que no se ve, algo que no se entiende, algo que sigue ocurriendo.